bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones que nos acompañan hoy en una nueva clase del curso de matemáticas para el programa Vamos para la Universidad. Damos inicio hoy a la clase número 25, cuyo tema de estudio serán las fórmulas de adición y ángulo doble. Los temas que vamos a considerar en nuestra clase serán funciones de diferencia y suma de ángulos, las funciones de ángulos doble y la verificación de identidades trigonométricas. Bien, vamos entonces a iniciar con esas funciones de diferencia y suma de ángulos. Bueno, definamos entonces qué es una identidad fundamental. Tenemos que una identidad fundamental es una igualdad entre dos expresiones matemáticas que se escriben diferente, pero que al darles cualquier valor a las variables nos arrojan el mismo resultado. Dentro de las identidades vamos a considerar entonces la cosecante de teta. Cosecante de teta la podemos expresar como 1 sobre seno de teta. La secante de teta la vamos a expresar como 1 sobre el coseno de teta. Cotangente de teta se expresará entonces como 1 sobre la tangente de teta. La tangente de teta la vamos a expresar como el cociente entre la función seno y la función coseno. La cotangente de teta la expresamos entonces, además, tenemos que es 1 sobre la tangente, ¿cierto? Cotangente es 1 sobre la tangente de teta y por tanto la podemos expresar como el recíproco de la función tangente, es decir, como el coseno de teta sobre el seno de teta. Tenemos estas que son identidades pitagóricas, seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1. 1 más la tangente cuadrado de teta la podemos expresar como la secante cuadrado de teta. Y finalmente 1 más la cotangente al cuadrado de teta la vamos a expresar como la cosecante al cuadrado de teta. Muy bien, entonces vamos a partir de estas identidades fundamentales que tenemos para hacer el trabajo del día de hoy, que será entonces trabajar las funciones de diferencia y suma de ángulos y posteriormente las funciones de ángulo doble, además la verificación de estas identidades trigonométricas. Muy bien, vamos entonces a verificar esta identidad que tenemos acá. Verificar una identidad. Entonces recordemos que una identidad es una igualdad entre dos expresiones matemáticas que se escriben diferente, pero que al darle valor, en este caso al argumento, al ángulo en la función, nos va a arrojar el mismo resultado. Cuando se tiene una identidad trigonométrica, entonces podemos partir del lado izquierdo y llegar al lado derecho, o salir del lado derecho y llegar al lado izquierdo. En este caso vamos a partir del lado izquierdo de la expresión para llegar al lado derecho. Veamos. Entonces, ¿de qué nos vamos a valer? De esas identidades que anteriormente hemos citado. Resulta que la tangente la acabamos de expresar como seno de teta sobre coseno de teta, pero como tenemos una tangente al cuadrado, lo vamos a expresar como seno cuadrado sobre coseno cuadrado, de la siguiente manera. Entonces tenemos que tangente cuadrado de teta lo vamos a expresar entonces como seno cuadrado sobre coseno cuadrado de teta, ¿cierto? Y la secante de teta la podemos expresar como 1 sobre el coseno de teta más 1. Muy bien. En esta parte que tenemos, lo que vamos a hacer ahora
es en la parte del denominador vamos a hacer esta suma de fracciones que se tiene y nos queda entonces la siguiente expresión. Vamos a dejar el numerador quieto, me queda entonces que seno cuadrado de teta sobre el coseno cuadrado de teta, y esto a su vez está dividido entre, al hacer entonces esta suma de fracciones nos queda que esto es 1 más coseno de teta sobre el coseno de teta. Muy bien. Bueno, ahora lo que tenemos acá es una fracción compuesta. Podemos entonces hacer el producto de extremos y producto de medios, ¿cierto? Vamos a aplicar entonces acá la ley de oreja y nos queda entonces una expresión de la siguiente forma. Nos quedará entonces que seno al cuadrado de teta que multiplica al coseno de teta sobre 1 más coseno de teta por el coseno cuadrado de teta, ¿cierto? Bueno, entonces, como estas expresiones se están multiplicando, lo que podemos valernos es de las propiedades de la potencia y vamos a simplificar estas dos expresiones. Vamos entonces a restar estos dos exponentes y nos queda entonces lo siguiente. Nos queda entonces una expresión de la siguiente manera. En la parte del numerador continúa la expresión seno cuadrado de teta, mientras que en el denominador quedará 1 más coseno de teta, y como estamos simplificando estos exponentes, entonces me va a quedar coseno de teta en el denominador, ¿cierto? Bien. Pero resulta que este seno cuadrado de teta, por esas identidades pitagóricas, nosotros lo podemos expresar de la siguiente manera. Entonces, seno cuadrado de teta, recordemos aquí la identidad, nosotros sabemos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, ¿cierto? Entonces, si de esta identidad nosotros despejamos el seno cuadrado, nos queda que es igual a 1 menos coseno cuadrado. Entonces, vamos a reescribir esta expresión acá. Ya no será seno cuadrado de teta, sino 1 menos coseno al cuadrado de teta, ¿cierto? De nuevo en el denominador se conserva la expresión que traemos, 1 más coseno de teta por el coseno de teta. Muy bien. Ahora, ¿qué se tiene? La parte del numerador la podemos factorizar entonces como una diferencia de cuadrados y nos queda la siguiente expresión. Nos queda entonces 1 más coseno de teta que multiplica a 1 menos coseno de teta. Y en la parte del denominador nos queda 1 más coseno de teta por el coseno de teta. Muy bien. Y con esto, pues lo que podemos hacer es simplificar 1 más coseno de teta con 1 más coseno de teta. Y la expresión entonces que resulta después de la simplificación es 1 menos coseno de teta sobre coseno de teta, ¿cierto? Y con esto pues hemos verificado nuestra identidad. Recordemos entonces, partimos del lado izquierdo de la igualdad y a partir de esas identidades fundamentales que vimos, entonces llegamos al lado derecho de esta identidad. ¿Listo? Y con esto entonces queda verificada la identidad trigonométrica. Bueno, muy bien. Vamos entonces a continuar
con las funciones de diferencia y suma de ángulos. Bueno, resulta entonces que estos ángulos que tenemos acá, 30, 45, 60 y 90 grados, entonces recordemos que son ángulos de referencia. Y a partir de estos ángulos, pues podemos expresar estos otros ángulos que tenemos acá. Si bien este ángulo de 15 grados, pues resulta que este ángulo de 15 grados, una forma de expresarlo puede ser un ángulo de 45 menos un ángulo de 30, ¿cierto? 15 grados lo puedo expresar como 45 grados menos 30 grados. O también lo podemos expresar como 60 grados menos 45 grados, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo acá, que a partir de estos ángulos de referencia vamos a expresar estos otros ángulos que se tienen acá. Este ángulo de 105 grados, por ejemplo, este ángulo de 105 grados lo podemos expresar entonces como un ángulo de 60 más un ángulo de 45 grados, ¿cierto? Entonces miremos acá, resulta que este ángulo de 15 grados yo lo puedo entonces expresar así. 15 grados, en términos de esos ángulos de referencia, lo puedo expresar como 60 grados menos 45 grados, ¿cierto? Bueno, 105, ¿cómo expresamos a 105 grados? 105 grados lo podemos entonces expresar ahora como 60 más 45 grados, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa con este ángulo de 150 grados? ¿Cómo podemos expresar 150 grados en términos de nuestros ángulos de referencia? Listo, 150 grados perfectamente lo podemos expresar como un ángulo de 90 más un ángulo de 60 grados, ¿cierto? Y así con los restantes ángulos. El ángulo de 225 grados, ¿cómo lo podemos expresar? Un ángulo de 330 grados, ¿cómo lo podemos expresar? Entonces vamos a tratar de expresar esos ángulos que tenemos en función de estos 4 ángulos de referencia que tenemos acá, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces para ello vamos a dar las fórmulas precisamente de diferencia y suma de ángulos. Bien, tenemos entonces acá las funciones de suma y diferencia para la función seno y para la función coseno, ¿cierto? Miremos entonces acá un ejemplo en particular. Vamos a fijar acá un ángulo, digamos que sea alfa igual a 60 grados y vamos a considerar un ángulo beta igual a 30 grados, ¿cierto? Vamos entonces a ver cómo funciona esto. Tenemos que seno de alfa menos beta lo vamos a expresar como seno de alfa por el coseno de beta menos seno de beta por coseno de alfa. En el seno de la suma de ángulos pues solamente va a variar el signo, ya no va a ser el menos sino una suma, o sea que se conserva entonces el signo de la operación. Bien, entonces miremos acá qué pasa con esto. Resulta que vamos a tomar aquí un ejemplito en particular con estos ángulos que dimos. ¿Quién es seno de alfa, que es 60, más beta, que es 30, ¿cierto? Seno de alfa más beta, entonces si hacemos la suma de este par de ángulos, nos queda que es seno de 90 grados. Y como 90 es un ángulo de referencia, recordemos entonces que seno de 90 grados me da como resultado 1. Veamos entonces si al aplicar esta fórmula sí nos va a dar el mismo valor. Bien, entonces seno de 60 más 30 grados, según la fórmula, sería igual a seno de 60 por el coseno de 30 más seno de 30 por el coseno de 60, ¿cierto? Muy bien, pero seno de 60, ¿cuánto es? Recordemos entonces un poquito las identidades que tenemos. Seno de 60, entonces lo podemos expresar como raíz de 3 sobre 2. Y coseno de 60 lo podemos expresar
como raíz de 3 sobre 2, más seno de 30 que toma el valor de 1/2 y coseno de 60 que toma también el valor de 1/2. Si hacemos entonces este producto nos queda raíz de 3 por raíz de 3, nos va a dar raíz de 3 al cuadrado, que es igual a 3. Y 2 por 2, que nos da como resultado 4, más 1/2 por 1/2, que nos da como resultado 1/4. Y al hacer entonces esta suma, 3/4 más 1/4, nos da como resultado 4/4. Y 4/4 es exactamente 1, ¿cierto? Con esto entonces verificamos que esta fórmula para la suma de ángulos entonces sí es válida. Por este lado nos da 1 y por este lado también nos arroja el mismo valor de 1. Muy bien. De la misma manera pasa entonces con la función coseno. También tenemos unas fórmulas para la suma y la resta de ángulos en la función coseno. Entonces tenemos que coseno de alfa menos beta lo podemos expresar como coseno de alfa por coseno de beta más, aquí cambia el signo de la operación, si aquí se están restando, aquí pasan a sumar, seno de beta por el seno de alfa. De la misma manera, coseno de alfa más beta, entonces es cos de alfa, cos de beta, menos sen de beta, sen de alfa. Tenemos entonces acá estos dos ángulos que tomamos como referencia para hacer nuestro ejemplo. Vamos entonces a mirar qué pasa con ellos. Vamos entonces a hacer acá hicimos la suma, vamos a hacer la resta en este caso. Bueno, tenemos entonces aquí, ¿quién es el coseno de alfa, que es 60, menos beta, que es 30? Entonces, coseno de 60 menos 30 es coseno de 30 grados, ¿cierto? Y coseno de 30 grados es igual a ¿cuánto? Pues anteriormente en la identidad aplicamos y el coseno de 30 nos da entonces como resultado raíz de 3 sobre 2. Bien, entonces vamos a hacer la fórmula a ver si sí es verdad. Entonces, aplicando la identidad para la diferencia, nos queda que esto es coseno de 60 por el coseno de 30. Si es una resta, pasa entonces a sumar más el seno de 60 por el seno de 30. Y esto es entonces igual a coseno de 60, que nos da como resultado 1/2, coseno de 30, que nos da como resultado raíz de 3 sobre 2, más seno de 60, que nos da como resultado raíz de 3 sobre 2, y seno de 30, que nos da como resultado 1/2. Si hacemos entonces esta cuenta, nos da que es raíz de 3 sobre 4 más raíz de 3 sobre 4. Y entonces cuando hacemos esta suma nos damos cuenta que esto es 2 veces la raíz de 3 sobre 4, y al hacer la simplificación nos queda que es raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Y podemos ver que estos valores sí son iguales y por tanto la fórmula para la diferencia de ángulos en la función coseno sí se cumple. Muy bien. Bueno, entonces tenemos hasta el momento las fórmulas para la diferencia y la suma de ángulos en las funciones seno y en la función coseno. ¿Listo? Vamos a mirar qué pasa con la función tangente. En ella también están definidas las fórmulas de diferencia y suma de ángulos. Veámoslo entonces también mediante un ejemplo. Vamos a conservar entonces estos valores que tenemos para alfa igual a 60 grados y beta igual a 30 grados. Bien, tenemos ahora la tangente de alfa menos beta, la podemos entonces expresar como tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 más el producto de la tangente de alfa y la tangente de beta, ¿cierto? Mientras que la tangente de la suma, vamos entonces
a expresarla como la tangente de alfa más la tangente de beta sobre 1 menos el producto de la tangente de alfa con la tangente de beta, ¿cierto? Entonces recordemos que estamos trabajando con un par de ángulos en particular y ellos son, consideramos entonces alfa igual a 60 grados y a beta lo estamos considerando como 30 grados, ¿cierto? Miremos entonces un ejemplo para este. Vamos a mirar entonces de este lado quién es la tangente de alfa menos beta, ¿cierto? Entonces la tangente de alfa menos beta resulta que es 60 menos 30 y esto me da la tangente de 30 grados. Y la tangente de 30 grados la podemos expresar como 1 sobre la raíz de 3. Si ya hacemos la racionalización, me quedará que es raíz de 3 sobre 3. Muy bien, vamos entonces a mirar qué pasa con la fórmula. Según la fórmula, vamos a partir por acá. Entonces me quedará, según la fórmula de la tangente la podemos expresar así. Entonces, tangente de 60 menos 30, según la fórmula para la diferencia, la puedo entonces expresar como la tangente de 60 menos la tangente de 30 sobre 1 menos la tangente de 60, perdón, más porque estamos en una diferencia, tangente de 30. ¿Listo? Entonces repito, tangente de 60 menos 30, según la fórmula, la vamos a expresar como la tangente de 60 menos la tangente de 30 dividido 1 más la tangente de 60 por la tangente de 30, ¿cierto? Bueno, entonces esto nos va a dar así. Tangente de 60 grados, que es igual a raíz de 3, menos la tangente de 30, que la vamos a expresar como 1 sobre la raíz de 3. ¿Listo? Y esto está dividido entre 1 más la tangente de 60, que es raíz de 3, por la tangente de 30, que es 1 sobre la raíz de 3, ¿cierto? Si efectuamos entonces esta diferencia que tenemos en el numerador, nos quedará que esto es así. Raíz de 3 por raíz de 3 me da como resultado 3, menos 1 sobre raíz de 3. ¿Listo? Y en la parte del denominador me queda que esto es 1 más, y raíz de 3 por 1 sobre raíz de 3 me va a dar como resultado 1. ¿Listo? Es decir, nos queda que esto es 2 sobre raíz de 3 dividido entre 2. Y si hacemos el producto de extremos y medios, recordemos que acá tenemos un 1, nos queda entonces que esto es 2 sobre 2 raíz de 3. Y al simplificar me queda que esto es 1 sobre la raíz de 3, ¿cierto? Recordemos entonces que acá podemos hacer la racionalización, multiplicamos y dividimos por raíz de 3 y esto nos da entonces como resultado raíz de 3 sobre 3, ¿cierto? Y como podemos ver nuevamente, estos valores son iguales y por tanto la fórmula está bien definida. ¿Listo? Bueno, con esto entonces completamos las fórmulas para la diferencia y suma de ángulos de las funciones seno, coseno y tangente. Vamos entonces a valernos de estas fórmulas que acabamos de dar para encontrar el valor de algunos ángulos que ya no son ángulos de referencia, pero bien, los podemos expresar como sumas o como diferencias
de estos ángulos referenciales. Veamos entonces. Bueno, tenemos entonces, vamos a hallar el valor de coseno de 105 grados para empezar. ¿Quién es coseno de 105 grados? Entonces, coseno de 105 grados lo podemos expresar como coseno de 60 más 45, ¿cierto? Que son un par de ángulos de referencia. Y según la fórmula de la suma de ángulos para la función coseno, esto es así, esto es coseno de 60 por coseno de 45, y si es una suma, entonces cambia la expresión, menos seno de 60 por el seno de 45, ¿cierto? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar estos valores. ¿Quién es coseno de 60? Coseno de 60 es 1 medio. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, menos seno de 60, que lo podemos entonces reemplazar por su valor, que es raíz de 3 sobre 2, y seno de 45, que coincide con el coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Al hacer la operación, entonces nos queda, primero efectuamos el producto y esto nos da raíz de 2 sobre 4 menos raíz de 3 por raíz de 2, que me va a dar como resultado raíz de 6 sobre 4, ¿cierto? Como son fracciones homogéneas, entonces restamos los numeradores y conservamos el denominador. Entonces de acá obtenemos el valor para el coseno de 105 grados. ¿Listo? Entonces, con esto podemos afirmar que coseno de 105 grados nos da como resultado raíz de 2 menos raíz de 6 sobre 4. ¿Listo? Y este es entonces el primer valor que se obtiene. De la misma manera vamos a proceder con seno de 75 grados. Resulta que seno de 75 grados, partiendo de los valores que conocemos, lo podemos entonces expresar como el seno de una suma de ángulos. Puede ser entonces seno de 45 más 30, y con esto se me forma el ángulo de 75 grados. Entonces me voy a la fórmula de la suma de ángulos para la función seno, y según la fórmula esto es seno de 45 por el coseno de 30 más seno de 30 por el coseno de 45 grados. ¿Listo? De nuevo vamos a reemplazar entonces estos valores. Seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2, más seno de 30, que es 1 medio, y coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Efectuamos entonces la operación, nos queda raíz de 2 por raíz de 3, que nos da como resultado raíz de 6. 2 por 2, 4, más 1 por raíz de 2, que es raíz de 2, y 2 por 2, que me da como resultado 4. Nuevamente lo que se tiene son un par de fracciones homogéneas, sumamos entonces los numeradores, me queda raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Y con esto podemos concluir que el seno de 75 grados es igual a raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Muy bien.
¿Listo? Bueno, por último, en esta tanda de ejercicios tenemos quién es la tangente de 15 grados. Entonces, la tangente de 15 grados la vamos a expresar ahora como la tangente de 45 menos 30 grados. ¿Listo? Vamos a aplicar entonces aquí la fórmula de la diferencia de ángulos. Entonces, por fórmula, tangente de 45 menos 30 la podemos entonces expresar así. Tangente de 45 menos la tangente de 30 sobre 1 más la tangente de 45 por la tangente de 30, ¿cierto? Reemplazamos entonces estos valores y obtenemos entonces que tangente de 45 grados es igual a 1. Tangente de 30 grados es igual a 1 sobre la raíz de 3, ¿cierto? Y esto está dividido entre 1 más tangente de 45, que es 1, y que multiplica a la tangente de 30, que es 1, sobre la raíz de 3. Si efectuamos entonces esta resta y esta suma de fracciones, nos va a quedar que en la parte del numerador, esto es raíz de 3 menos 1 dividido raíz de 3. Y en la parte del denominador, al efectuar este producto 1 por 1 sobre 1 sobre la raíz de 3 me va a dar 1 sobre raíz de 3. Y al efectuar entonces esta suma me va a quedar raíz de 3 más 1 sobre la raíz de 3. Y al simplificar entonces esta raíz de 3 me va a quedar la respuesta raíz de 3 menos 1 sobre la raíz de 3 más 1. ¿Listo? Y este será entonces el valor para la tangente de 15 grados, escrita entonces como una diferencia de un par de ángulos referenciales que tenemos. Muy bien. Tenemos, además de esas fórmulas de suma y diferencia de ángulos, tenemos ahora las fórmulas del ángulo doble. Vamos entonces a pasar a estas fórmulas. Bueno, funciones de ángulos dobles. Tenemos entonces quién es seno de 2 alfa. Bien, seno de 2 alfa entonces lo vamos a expresar como seno de alfa más alfa. Y como ya conocemos la fórmula para la suma de ángulos, vamos a reemplazarla. Entonces, seno de alfa más alfa lo podemos expresar como seno de alfa por coseno de alfa más seno de alfa por coseno de alfa, ¿cierto? Y como nos damos cuenta, esta expresión es idéntica a esta, por tanto las podemos sumar, y al sumarlas nos queda que esto es 2 veces seno de alfa por el coseno de alfa. Y de acá tenemos entonces una identidad, que es seno de 2 alfa, lo podemos entonces expresar como 2 seno de alfa por el coseno de alfa. ¿Listo? De acá entonces sale una identidad. Resulta que las otras identidades que tenemos, por ejemplo, coseno de 2 alfa, me dicen que la podemos expresar como coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Veamos entonces acá rápidamente de dónde sale esta expresión. Coseno de 2 alfa, entonces por identidad la puedo expresar como coseno de alfa más alfa. Y coseno de alfa más alfa, por la fórmula de suma de ángulos, esto es
coseno de alfa por coseno de alfa, cambia el signo de la operación, ¿cierto? Menos seno de alfa por seno de alfa, ¿cierto? Y coseno de alfa por coseno de alfa me va a dar como resultado coseno cuadrado de alfa, menos seno de alfa por seno de alfa, que me da como resultado seno cuadrado de alfa, que es entonces la otra identidad que nos presentan acá. ¿Ves? Muy bien. ¿Qué pasa con la tangente de 2 alfa? Veamos entonces acá, veámosla acá. Ahora tenemos que la tangente de 2 alfa, yo la puedo expresar como la tangente de alfa más alfa. Y por fórmula esto es tangente de alfa más tangente de alfa sobre 1 menos la tangente de alfa por la tangente de alfa, ¿cierto? Y esto es igual, tangente de alfa más tangente de alfa, que me da 2 tangente de alfa sobre 1 menos, recordemos que se hace primero el producto, y tangente de alfa por tangente de alfa, que me da como resultado tangente al cuadrado de alfa, ¿cierto? Y es de acá, precisamente, de donde sale entonces esta otra identidad que se tiene. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como vemos, estas identidades para los ángulos dobles acaban de salir de esas fórmulas de suma y diferencia de ángulos. Muy bien. Miremos entonces un ejemplo con estas funciones de ángulo doble. Bien. Bueno, acá tenemos otra identidad. ¿Quién es coseno de 2 alfa? Bueno, me dice que coseno de 2 alfa lo puedo también expresar como 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Entonces, bien, recordemos lo que acabamos de hacer. Nosotros acabamos de decir que coseno de 2 alfa lo pudimos haber escrito como coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa, ¿cierto? Pero también recordemos la identidad pitagórica que tenemos. La identidad es que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1, ¿cierto? Es una identidad fundamental. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como acá nos dan la fórmula de coseno de un ángulo doble solo en términos del coseno, vamos a reemplazar entonces este seno en términos de este coseno. Nos quedará entonces de la siguiente manera: coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Pero es que ¿quién es seno cuadrado de alfa? Lo podemos expresar como 1 menos el coseno cuadrado de alfa, ¿cierto? Muy bien. Y al hacer entonces esta distributiva nos queda que esto es coseno cuadrado de alfa menos 1 y menos por menos más coseno cuadrado de alfa. ¿Ves? Este coseno cuadrado de alfa con este coseno cuadrado de alfa lo podemos sumar y tenemos entonces 2 coseno cuadrado de alfa menos 1, ¿cierto? Con esto entonces hemos verificado esta identidad que nos entrega, que el coseno de 2 alfa efectivamente lo podemos expresar como 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Sin embargo, también tenemos esta otra posibilidad. Resulta que coseno de 2 alfa
como bien sabemos, como lo verificamos a partir de la suma de ángulos, es coseno cuadrado menos seno al cuadrado de alfa, ¿cierto? Pero también podemos expresar el coseno en términos de seno, ¿cierto? El coseno cuadrado de alfa es 1 menos seno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa, ¿cierto? Y esto entonces es 1 y menos seno cuadrado de alfa se suman y se conserva el signo, 2 veces el seno cuadrado de alfa, ¿cierto? Bien, entonces con esto tenemos otra identidad, coseno de 2 alfa, pues también lo podemos expresar como 1 menos 2 veces el seno cuadrado de alfa, ¿listo? Con lo cual entonces quedamos con 3 identidades para el ángulo doble en la función coseno. Bien, veamos entonces ahora sí unos ejemplos de esto. Funciones de ángulos medios. Entonces, seno de alfa medios lo puedo expresar como más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa sobre 2. Coseno de alfa medios lo podemos entonces expresar como más o menos la raíz cuadrada de 1 más coseno de alfa sobre 2. Y la tangente, como sabemos, la tangente la podemos expresar como seno sobre coseno, y si hacemos entonces esa operación, nos va a quedar que la tangente de alfa medios se puede expresar como más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa sobre 1 más coseno de alfa, ¿cierto? Miremos entonces estas otras 3 identidades que vamos a tener ahora para los ángulos medios. Seno de alfa medios, coseno de alfa medios y tangente de alfa medios. Veamos entonces cómo podemos usarlas acá. Vamos a hallar el valor de seno de 15 grados. Ya no vamos a aplicar esas fórmulas de suma y diferencia, sino que vamos a valernos de las fórmulas anteriores, fórmulas de ángulos medios. Pues bien, resulta que seno de 15 grados lo podemos expresar como seno de 30 sobre 2, ¿cierto? Y seno de 30 sobre 2, entonces es un ángulo medio. Y esa fórmula entonces la podemos expresar como más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de 30 grados dividido entre 2, ¿cierto? Bueno, pero resulta que seno de 15 grados es un ángulo que cae en el primer cuadrante, y en el primer cuadrante sabemos que todas las funciones van a ser positivas, por tanto ya vamos a dejar este más o menos y nos vamos a quedar con la parte positiva, es decir, esto se convierte en la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de 30 grados, pero recordemos que el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2, y esto a su vez está dividido entre 2. ¿Listo? Recordemos entonces parte positiva, dado que 15 es un ángulo que pertenece al primer cuadrante. Vamos entonces a efectuar esta operación dentro del radical. Nos queda entonces que esto es la raíz cuadrada de 2 menos raíz de 3 sobre 2, y esto a su vez está dividido entre 2. Si hacemos ahora la ley de extremos y medios, nos queda que esto es la raíz cuadrada de 2 menos raíz de 3 sobre 4, ¿cierto? Y esto no es más que la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de 3 y todo sobre la raíz cuadrada de 4, ¿cierto?
pero es que la raíz cuadrada de 4 es un valor entero. Finalmente nos queda que esto es raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Listo? Y este es entonces el valor correspondiente al seno de 15 grados. ¿Listo? Entonces, como vimos, el ángulo de 15 grados lo podemos expresar a partir de esos ángulos de referencia y de esas fórmulas de adición y resta de ángulos, pero también lo podemos expresar a partir de esas fórmulas de ángulos medios. Muy bien. Veamos entonces acá otro ejemplito con estas fórmulas. Coseno de menos 15 grados. Bien, ¿quién es el coseno de menos 15 grados? Resulta que coseno de menos 15 grados, dado que la función coseno es una función par, yo puedo afirmar acá que es igual a coseno de 15 grados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el coseno de teta es una función par, que fue lo que vimos en la clase anterior. Entonces nos vamos a valer de este resultado. Pero ¿quién es el coseno de 15 grados? Entonces coseno de 15 grados lo podemos expresar como coseno de 30 grados sobre 2. Y si aplicamos entonces la fórmula, nos quedará que esto es más o menos la raíz cuadrada de 1 más el coseno de 30 grados sobre 2. ¿Cierto? Muy bien, pero volvemos al mismo razonamiento. Tenemos un ángulo de 15 grados, ¿cierto? En un ángulo de 15 grados puede pasar esto. Miren entonces lo que tenemos. Inicialmente tenemos un ángulo de 15 grados, ¿cierto? Si es en este sentido, sería un ángulo positivo, ¿cierto? Si nos vamos en sentido antihorario. Pero como inicialmente nos dieron un ángulo de menos 15 grados, puede pasar que el ángulo también esté en este cuadrante. ¿Listo? Y que lo traigamos entonces en esta dirección, en sentido horario. ¿Listo? Esto sería un ángulo de menos 15 grados. Pero bien, el ángulo, recordemos entonces que la función coseno es una función positiva en el primero y en el cuarto cuadrante. Entonces nos vamos a quedar nuevamente con la parte positiva. Entonces nos quedará ahora lo siguiente, que esto no es más que la raíz cuadrada de 1 más el coseno de 30 grados sobre 2. ¿Listo? Y de nuevo, entonces nos queda que esto es la raíz cuadrada de 1 más coseno de 30 grados, y coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Y toda esta expresión está a su vez dividida entre 2. Efectuamos entonces esta suma de fracciones y nos queda que esto es la raíz cuadrada de 2 más raíz de 3 sobre 2 y nuevamente sobre 2. Y al aplicar ley de extremos y medios, nos queda que esto es 2 más raíz de 3 sobre 4. ¿Listo? Y por propiedades, entonces esto es la raíz cuadrada de 2 más la raíz cuadrada de 3 sobre la raíz cuadrada de 4. Y finalmente podemos afirmar que el coseno de menos 15 grados lo podemos entonces expresar como la raíz cuadrada de 2 más la raíz cuadrada de 3 dividido entre 2. ¿Listo? Y ese es el valor para el coseno de menos 15 grados hallado a partir de la fórmula de ángulos medios.
Muy bien. Bueno, tenemos ahora otro ejercicio para calcular. ¿Quién será ahora el seno de 165 grados? Resulta que seno de 165 grados lo podemos expresar como seno de 330 sobre 2, ¿cierto? Bueno, pero por esto de los ángulos de referencia, recordemos que para un ángulo de 330 grados, el ángulo de referencia va a ser un ángulo de 30 grados. ¿Listo? 330 es un ángulo que cae en el cuarto cuadrante, o sea que estaríamos hablando de un ángulo de este valor, ¿cierto? Este sería un ángulo entonces de 330 grados. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos la fórmula, seno de 330 sobre 2 y nos vamos entonces a la identidad. Entonces esto es más o menos, vamos a primero a escribirlo acá como seno de 30 sobre 2, ¿cierto? Y esto va a ser entonces por el ángulo de referencia que se tiene. Entonces realmente lo que nos vamos a quedar acá, la fórmula va a decir que esto es más o menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de 30 grados dividido entre 2. ¿Listo? Y aplicamos entonces estos valores que ya nosotros los conocemos, los hicimos en el ejercicio anterior, nos queda que esto es 1 menos raíz de 3 sobre 2, nuevamente dividido entre 2, y esto entonces nos dio como resultado la raíz cuadrada de 2 menos raíz de 3 dividido entre 2. ¿Listo? Muy bien. Resulta que 165 grados es un ángulo que cae en el segundo cuadrante y la función seno en el segundo cuadrante es positiva. Por eso entonces nos quedamos, descartamos la parte negativa y conservamos esa parte positiva del ángulo. Entonces, seno de 165 grados nos dio como resultado la raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Muy bien. Bueno, ya para completar entonces el tema, vamos a finalizar con un ejercicio que involucra los cuadrantes y el signo de las funciones, además de esas fórmulas de ángulos medios, suma y diferencia de ángulos. Entonces tenemos acá, seno de alfa es igual a 4/5 y coseno de beta es igual a menos 1/5. Me dicen entonces que alfa y beta están en el segundo cuadrante. Claro que sí. Resulta entonces, recordemos que las funciones, dependiendo en el cuadrante en que esté, son positivas o negativas. Entonces no olvidemos que en el primer cuadrante todas son positivas, en el segundo cuadrante el seno es positivo y la cosecante es positiva, en el tercer cuadrante la tangente es positiva y la cotangente, mientras que en el cuarto cuadrante el coseno y la secante son positivas, ¿cierto? Entonces, alfa está en el segundo cuadrante, entonces nos están entregando el valor de la función seno de alfa, tiene que ser positivo, y beta también está en el segundo cuadrante, pero es que en el segundo cuadrante la función coseno es negativo y precisamente por eso nos dan este valor. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si vamos y ubicamos esto en un par de triángulos, lo que se tiene es lo siguiente. Como
seno de alfa es igual a 4/5, entonces tenemos la siguiente figurita. Lo que se tiene entonces es esto, ¿cierto? Digamos que este es nuestro ángulo alfa y entonces por definición seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo que nos hace falta entonces es hallar este valor. ¿Cuánto vale X? Como esto es un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces me queda que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Y de acá nos queda simplemente que X es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado, ¿cierto? Pero recuerden que esa raíz cuadrada puede ser o positiva o negativa, dependiendo del cuadrante en el que caiga. Entonces esto no es más que, esto es más o menos 25 menos 16, que me da entonces el valor de raíz de 9. Y raíz de 9 es exacto y me da el valor de 3. Y resulta que como estamos en el segundo cuadrante, X es negativa. ¿Listo? Entonces me queda que X es igual a menos 3. Muy bien. De la misma manera, entonces vamos a proceder con el otro valor. Vamos entonces a formar nuestro triángulo para el ángulo beta. Resulta que para el ángulo beta tenemos que vale menos 1/5, pero la función coseno. Entonces tenemos por acá nuestro ángulo. Entonces por definición el coseno es cateto adyacente, o sea que vale menos 1 sobre la hipotenusa, ¿cierto? Entonces vamos a hallar ahora el valor de Y, y ese valor de Y pues debe ser un valor positivo. De nuevo, entonces por Pitágoras encontramos que Y al cuadrado es igual a 5 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces Y al cuadrado es igual a 25 menos 1. Y por tanto Y es igual a más o menos la raíz cuadrada de 24, ¿cierto? Y la raíz cuadrada de 24 es 2 raíz de 6. Pero recordemos que en este cuadrante el Y toma el valor positivo, ¿cierto? Entonces nos queda que Y es igual a 2 por la raíz de 6. Bien. Entonces ya teniendo estos valores, vamos acá. ¿Qué se tiene ahora? Nos preguntan por la cotangente de alfa más beta, muy bien. Pero entonces la cotangente de alfa más beta es igual a 1 sobre la tangente de alfa más beta. Y nosotros ya conocemos la fórmula de la tangente de alfa más beta, ¿cierto? Entonces esto es 1 sobre, y tangente de alfa más beta es tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos la tangente de alfa por la tangente de beta, ¿cierto? Y si hacemos entonces aquí el producto de extremos y medios, nos queda que la cotangente de alfa más beta la podemos escribir entonces como 1 menos la tangente de alfa por la tangente de beta sobre la tangente de alfa más la tangente de beta. ¿Listo? Entonces, como vemos, necesitamos esos valores. ¿Quién es la tangente de alfa y quién es la tangente de beta? Y esos valores los obtenemos de acá. La tangente de alfa
como estamos en el segundo cuadrante, la tangente es negativa, entonces tangente de alfa por definición es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y en este caso es menos 4/3. ¿Ves? Y la tangente de beta va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, y me va a dar entonces como resultado menos 2 raíz de 6. Ya con estos valores venimos y reemplazamos en nuestra identidad, quedándonos entonces que la cotangente de alfa más beta es igual a 1 menos tangente de alfa, que es igual a menos 4/3, por la tangente de beta, que es menos 2 raíz de 6, sobre tangente de alfa, que es menos 4/3, más tangente de beta, que es menos 2 raíz de 6, ¿cierto? Y al hacer entonces estos cálculos me queda que esto es menos y menos, me va a dar más, pero con este menos me quedará en realidad 1 menos 8 raíz de 6 sobre 3 dividido, y por acá me queda entonces menos 4/3 menos 2 raíz de 6, ¿cierto? Finalmente entonces me queda al hacer esta operación que esto es 3 menos 8 raíz de 6 sobre 3, y de este lado me queda que es menos 4 menos 6 raíz de 6 sobre 3. Hacemos entonces la simplificación y obtenemos que es 3 menos 8 raíz de 6 y menos 4 menos 6 raíz de 6, ¿cierto? Y este es entonces el resultado para nuestro ejercicio. Muy bien, bueno, con esto entonces completamos el tema del día. Muchas gracias.